Buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey por su amor, por su misericordia y su gran bondad. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por el trabajo, por el alimento diario. Tantas gracias al Señor por su amor, por su cariño. Damos gracias al Rey. Hoy puedes estar en el valle, en el desierto, estás peleando alguna batalla personal, ¿cierto? En lo cual el poder de Dios se manifiesta y se está manifestando primeramente desde tu interior, ¿cierto? Creciendo en Cristo. Y sabemos que hay algunas ofertas de las tinieblas que en un momento o en otro momento toma como una relevancia y como una opción, ¿cierto? Para poder sucumbir y poder flaquear y dejar de esperar en la persona de Cristo. Y en ese lugar todo el ámbito espiritual, esos ojos están puestos en los hijos de Dios, ¿sí? Vez tras vez, todos los días, cada momento, cada instante, esas ofertas pueden tomar cierta importancia. El Hijo de Dios, como opción, toma a veces caminos que al final vienen a ser como un pozo cenagoso, un pozo donde hay mucho lodo, mucha oscuridad. Y cuando uno está en esa realidad, no sabe cómo empezó todo. Este es un tiempo de sostenerse como mirando al invisible, como dijo Moisés, ¿no? Como dijo por allá, que él se sostuvo, lo dijo el Señor, que él se sostuvo como viendo al invisible. Y hay ofertas en la cual uno está en la abundancia, en la alegría, en el cual tenemos todos los recursos, y son ofertas de las tinieblas que verdaderamente no le damos importancia. Pero esas ofertas están como una bandera muchas veces, y cuando pasamos el momento, ¿cierto?, de escasez, el momento tal vez de pobreza, ¿cierto?, ahí es donde el Hijo de Dios puede llegar a tomar algunas decisiones que pueden perjudicar, ¿cierto?, que pueden perjudicar su vida y su transitar en esta tierra, ¿cierto? Y uno viene al Señor, ¿cierto? Se da cuenta del tema antes de que ocurra. Ojo que cuando el diablo o las tinieblas, ¿cierto?, tratan de interferir tu vida, siempre va a haber una oferta. Esa oferta siempre va a estar ahí, esa opción siempre va a estar ahí. Lógicamente que el Hijo de Dios va a estar vigilante, y muchas veces también pasa, hermano y amigo, que muchas veces estamos débiles, estamos cansados, muchas veces estamos
decepcionados por algunas situaciones. Muchas veces estamos pasando una dolencia y eso nos lleva a un cansancio, y ahí muchas veces el enemigo trata de liquidarnos, pero el Señor nos está anunciando que nos mantengamos fortalecidos, nos mantengamos. Estás pasando una situación en tu carrera, estás pasando una situación en lo que has emprendido, tal vez como que si algo no fluye, ¿no? Algo que no te da esa nueva energía, ¿cierto? Bueno, este es el tiempo de sostenerte como viendo al invisible. Esa enseñanza que tuviste de parte del Señor un día en tu vida no se ha apagado, siempre ha estado activa ahí, y es la que te va a fortalecer y te va a llevar a verdes pastos, ¿cierto? Él te va a apacentar, déjate apacentar por el Espíritu Santo, ¿cierto? No es como una persona que vos ves cara a cara, vos estás en un punto en el cual el Espíritu Santo también, así como el enemigo tiene esa oferta, en el cual en algún momento vos dijiste, fucha, esto puede ser, ¿cierto? Pero vos sabés que no es del todo legal, ¿no? Y muchos hoy en día hoy se han despertado en esta mañana, en esta bendita tierra, para hacer algo ilegal, en el cual sabe que en un futuro le puede traer una consecuencia. Hay un riesgo innecesario que van a tener que pasar sus vidas, sus familias. Este es un tiempo para afirmarse más en el Señor, ¿cierto? Disfrutar de este tiempo en el cual hay inquietud en tu vida, hay cierto estrés por todas estas situaciones que están pasando. Puede ser la economía, puede ser X causas, ¿no? Pero este es un tiempo de mirar a Cristo, este es el tiempo de mirar, seguir en esa mirada, ¿cierto? Y tiempo de agradar a Dios a través de la fe. Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que hagas hoy, sea grande o pequeño, hacelo con fe. Sí, hacelo con fe. Y es un tiempo que verdaderamente el Señor nos quiere iluminar las armas que tenemos, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos? ¿Y qué tenemos en Cristo Jesús? ¿Cierto? Es un tiempo que el Señor también nos da una nueva oportunidad para poder descubrir el arsenal que tenemos en Él, ¿cierto? Que no son armas de este mundo, sino que son armas poderosas para destrucción de fortalezas, ¿sí? De criterios, de pensamientos, en el cual muchas veces nos quieren arrinconar y nos quieren llevar a una situación que ya hemos pasado antes. Pero antes peleamos nosotros con nuestras armas y otra vez fuimos vencidos y otra vez fuimos arrinconados. Bueno, este es un tiempo de avanzar en esta batalla con Cristo, ¿no? Hay una palabra por allá, por Corintios. Vamos a mirar directamente. Hay una palabra que nos ayuda, porque esto no es para ver quién es que sabe más de Biblia, sino verdaderamente sacar el provecho en el momento que lo necesitamos. Está en 2 de Corintios, es cortito. Gracias, Jesús. A ver, vamos a prender un poquito la luz porque nos falla ya un poco. Gracias, Señor.
creo que está por acá. Corintios. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Porque, dice Corintios 10, porque, 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿cierto? Verdaderamente es un camino maravilloso de conocer, de entrar en un conocimiento personal en Dios, ¿cierto? El conocimiento mío te puede verdaderamente ayudar, tu conocimiento me puede ayudar a mí, me puede dar me puede impartir, mejor dicho, desde tu vida a mi vida, esa gracia, ¿cierto? Y eso en mí va a ser, ¿cierto?, que yo me fortalezca, ¿cierto?, y pueda verdaderamente vencer, ¿cierto?, este clima que se ha desatado, esta atmósfera, como muchos dicen, que se ha desatado, de tiniebla en nuestras vidas, ¿cierto?, y venciendo, ¿cierto?, toda tristeza, todo desánimo, que las cosas no han salido como uno ha querido, uno ha tenido pérdidas tal vez en este tiempo, ¿cierto?, y uno se precipita a tomar decisiones que cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas decisiones, ¿cierto? Este es un tiempo de sostenerte en el Señor, como mirando al invisible, como dice por allá su palabra. Miráis las cosas según la apariencia, ¿cierto? Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Tal vez hay una apariencia que nos está batallando en nuestras vidas, una apariencia en lo que es nuestra vida económica, nuestra vida afectiva, nuestra vida en nuestra carrera, en lo que hemos emprendido. Hay una apariencia aparentemente que ha perdido un brillo, ¿cierto? Pero dice, si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, ¿no? Acá Pablo estaba hablando de que uno a veces puede juzgar que aparentemente una persona está más cerca de Dios, o una persona tiene el favor de Dios más especial que el otro. Eso es un pensamiento que no es así. Dios no tiene favoritos, Cristo no tiene favoritos, ¿cierto? Él tiene gente que le cree a Él, gente que le mira a Él, ¿cierto? Y después el andar de uno, de otro, tal vez uno aparentemente tiene más éxito que otro, tampoco es algo para mirar muchas veces y detenerse en esas personas, sino que tu mirada siempre esté en el Señor, ¿cierto? Hay una palabra que dice que no es de los fuertes la batalla, ni de los ligeros la carrera en el Señor. Eso está por Eclesiastés, ¿cierto? Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, en la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Mi querido, lo que el Señor puso en tu vida no es para esta destrucción aparente que nosotros estamos viendo, sino para edificación,
El apóstol Pablo dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿cierto? Bástate mi gracia, dice, porque mi poder, ¿sí?, se manifiesta en tu debilidad. En tu debilidad, cuando vos sos débil, ahí gozate. Cuando yo soy débil, ahora estoy pasando un momento de debilidad en mi vida, en la cual cualquier hombre puede tomar las armas carnales, por ejemplo, y manifestarse por esta situación que está pasando, ¿cierto? Y tratar de proveer para su alma, ¿cierto?, un tipo de reacción que es muy común: el enojo, la ira, la euforia, la tristeza. Ojo con esas cosas, que son buenas en su punto, pero el Señor no actúa en medio ni de la euforia, ni de la alegría, ni de la tristeza, ¿cierto? Él vino, ¿cierto?, a poner una iluminación y a alumbrar el ojo de nuestro entendimiento, ¿cierto?, para no dejarnos llevar muchas veces por esas cosas, y que nuestra vida es mucho más que una alegría, una euforia, una tristeza, ¿sí? Son parte de cosas en el cual el ser humano, lógicamente, uno siente todas esas cosas, ¿cierto? Pero acá dice que eso, ojo, que no traiga destrucción a nuestras vidas, que no traiga el hastío, ¿cierto?, en nuestras vidas, que no traiga la decepción en nuestras vidas, porque lo que hoy nos alegró, el día de mañana no puede decepcionar. Sin embargo, Cristo no, Señor no, ¿cierto? Sea en el ámbito que vos estés, mi querido amigo. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía, decía Pablo aquí en 2 Corintios 10, verso 8, de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para destrucción, no me avergonzaré, ¿cierto? Esa autoridad que el Señor te dio. Y tal vez vos decís, sí, pero yo no soy el apóstol Pablo, vos sos un hijo de Dios. Tenés autoridad. El diablo no va a tener autoridad en contra de tu vida. El diablo le despojó totalmente de autoridad al diablo. Él no tiene autoridad en tu vida a no ser que uno se la dé, uno ceda a eso, ¿cierto? Y dice que es para edificación, no para destrucción. Así que lo que estás pasando, lo que yo estoy pasando, nos tiene que ir edificando. Vamos a tener un resultado de edificación acá. A pocos días vos vas a ver el resultado de lo que vos estás sembrando en este tiempo, en tu vida. Para que esto no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, para que no parezca, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Y hay palabras que en el momento de euforia o de tristeza, ¿cierto?, se menosprecian. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos al que habla y dice, este no sabe lo que está hablando, ¿cierto? Este no sabe lo que está hablando, no sabe por lo que yo estoy pasando, ¿cierto? ¿Qué me va a venir ahora con que Dios... Yo no te estoy diciendo que Dios va a hacer un milagro y que te va a cambiar la vida y que te va... A ver, son ofertas que hoy se venden mucho en el mundo cristiano, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Esto no ha hecho un carácter en nosotros para fortalecernos y enfrentar las circunstancias que muchas veces tenemos que pasar en esta vida. Y el Señor lo que nos quiere es fortalecer. ¿Viste que dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Y después nos invita a tomar las armas, por allá por Efesios 6:10, ¿cierto? Pero ¿qué preferimos nosotros? Queremos que el Señor haga un milagro ya, ¿cierto? Todo a fuerzas de milagros. Así anduvo el Señor caminando en Israel, hizo muchos milagros, pero Israel terminó rechazándolo. En el tiempo de Moisés hubo muchos milagros, los milagros más maravillosos. Sin embargo, el pueblo nunca se edificó en el Señor. Terminó abandonando al Señor, ¿cierto? Y sus cuerpos
terminaron sembrados en el desierto sin vida. No pudieron entrar a la tierra prometida, solamente la nueva generación entró a la tierra prometida, siendo que ellos fueron testigos presenciales de lo que Dios hacía. Abrió el mar, llovía maná del cielo, tenían la columna de fuego en la noche, ¿cierto? El pueblo, qué espectacular será, es todo eso, ¿no? Dice que las nubes tapaban el sol cada vez que el pueblo se movía, la nube se movía, el pueblo se movía. Siempre el Señor cubría a ese pueblo. Sin embargo, el pueblo lo terminó rechazando. Lo mismo pasó en Israel con Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, todo a fuerza de milagro queremos hoy en día, pero no hay. ¿Por qué no se escucha este tipo de mensaje? Porque, no, yo quiero ya la solución ya a esto, ¿cierto? Pero eso no, es como cuando vos le solucionás todo al pibe tuyo, ¿viste? Al toque. Sí, lógicamente que uno trata de solucionarle las cosas, pero hay cosas en que nosotros tenemos que crecer para después tomar decisiones en los momentos que tenemos que tomarlas, ¿sí? Tenemos que ser. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, ¿cierto? Y esto, bueno, hablaba un poco el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que este es un tiempo de mirar y meditar en su palabra, ¿cierto? Y edificar nuestras vidas, ¿eh? Y después el Señor hará todo lo que tenga que hacer en nosotros, ¿sí? Que pueda tener paz, primeramente en tu vida, en tu corazón, en estos tiempos, ¿cierto? Que sabemos que son tiempos muy cambiantes. Estamos mirando, vamos a seguir con el libro de Jeremías, capítulo 38, ¿sí? Es un capítulo muy interesante. Estamos mirando todo el libro de Jeremías. El libro de Jeremías está en un tiempo en que estaba en este caso estaba el imperio babilónico, ¿cierto? Estaba tomando vasallos a varias naciones, entre ellos estaba Israel, estaba Egipto, por ejemplo, que iba a ser también invadida por este imperio, ¿cierto? Había varias naciones alrededor en el cual Dios ya había profetizado a través de Jeremías y otros profetas que iban a ser vasallos de este imperio. Esto más o menos ocurrió en el año 605 antes de Cristo. Entonces hay algunos nombres por ahí un poquito. Entonces Sefatías, estamos leyendo Jeremías 38. Entonces Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por la guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Claro, acá era un choque verdaderamente al nacionalismo judío, pero ya Dios había determinado de que Judá fuera llevada cautiva a Babilonia. ¿Por qué tenía que ser llevado cautivo a Babilonia? En los mensajes anteriores pudimos ver cómo este pueblo quemaba a sus pequeños hijos, los matrimonios quemaban a sus pequeños, a un dios llamado Moloch, por ejemplo, un dios amonita. Judá había tomado un camino de idolatría,
pero no la idolatría de hoy en día, ¿viste? Que por ahí adoramos una estatua o adoramos a una persona. Lo endiosamos. No, esto eran verdaderamente, había una crueldad muy grande en ese pueblo. Se prostituían a las niñas en esos templos, como los templos de Astarte, el templo de Baal, de Yapa. Estos dioses, Astarte, Baal y Moloch, lo habían introducido en el templo judío, dentro del templo judío, ¿cierto? Y era parte de la adoración de este pueblo de Judá. O sea, lo habían culturizado espiritualmente, ¿cierto?, con otras doctrinas de las naciones extranjeras. Y si Dios no intervenía en un juicio, los judíos iban a desaparecer de la faz de la tierra como nación. Como nación. ¿Por qué? Porque se habían dejado invadir por las culturas de las naciones extranjeras, ¿cierto? A tal punto que empezaron a adorar sus dioses, y entre esas cosas, estos dioses demandaban sacrificios humanos, en este caso niños recién nacidos. El dios Moloch, vos lo podés ver en cualquier lugar de la historia, podés preguntar, y a este dios se le sacrificaban los niños. Y si el matrimonio no tenía niños, le tenía que comprar, fíjate vos, me metí un poquito yo, para ver lo cruel que era, se compraba a los niños a la gente no pudiente, ¿cierto? Se le daba dinero, y ese noble, esa persona rica, a ese niño lo ofrecía en sacrificio a este dios Moloch. Y los padres que habían vendido a esa criatura tenían que presenciar ese sacrificio, y si ellos, escucha bien, si ellos lloraban o hacían alguna muestra, directamente se le quitaba el dinero que se le había dado. Fíjate vos qué crueldad, ¿cierto? Qué crueldad. Entre otras cosas que ocurrían en las calles de Judá en ese tiempo. Estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo que había sido llamado por Dios para hacer luz a las naciones. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo oscuridad a las naciones, objeto de maldición a las naciones. Los mismos moradores de alrededor de las naciones se burlaban de Judá, de cómo hicieron estas naciones que estos dioses que adoraban estas naciones se metieron dentro de la casa del templo construido por Salomón hacia algunos siglos atrás. En esta situación estaba Judá. Y si Dios no intervenía, ¿y de qué forma interviene el Señor? Interviene en un juicio en el cual, acá lo está diciendo, se tenían que rendir a los babilonios para vivir. ¿En qué sentido se tenían que rendir? Iban a ser llevados al país de Babilonia, a ese imperio, ¿cierto? Esto lo toca Daniel, lo toca Isaías, ¿cierto? Amos, el profeta Amos, Oseas, Jesucristo también lo toca, ¿cierto? Y si Dios no hacía estas cosas, esta intervención en esta nación de armar un éxodo hacia Babilonia, Judá iba a desaparecer de la faz de la tierra como nación. ¿Por qué? Porque ya el culto a Dios ya había dejado de ser, ¿cierto? Fíjate vos, la identidad que te da el culto al Señor. ¿En qué sentido? No culto de reunión, ¿cierto? Sino el culto personal tuyo. Tenerlo a Dios verdaderamente como esa persona que guía tu vida y la de tu familia y te trae verdaderamente algunos conceptos de vida, ¿cierto? Que son muy, muy, muy saludables para la familia, para los hijos. Entonces, se sacrificaban niños recién nacidos. ¡Cuánta crueldad!
Se prostituían a las niñas de 12 años, era una costumbre ya en Israel, ahí en Judá también, que habían tomado de las naciones extranjeras, de que se prostituyeran las niñas en esos lugares, en ese templo, ¿cierto? A la diosa Astarte y a Baal, por ejemplo. Niñas eran prostituidas a extranjeros, esa era la costumbre, ¿cierto? Y había una costumbre también que algunas mujeres de los nobles, de la gente que tenía un estatus dentro de Judá, se tenían que prostituir una vez al año, ¿cierto? En estos templos, ¿cierto? En estos lugares donde estaban estos falsos dioses, tenían que prostituirse con extranjeros una vez al año. Y eso es cosa que Dios nunca mandó a que se hiciera. Eso es cuando uno dice, no, tenemos mente abierta, ¿viste? No, que tenemos que ser abiertos, no, que tenemos que... Está todo bien con eso, pero cuando ya toca la convicción tuya y te quiere obligar a hacer cosas, ahí es otro tema, amado. Acuérdate que vos siempre tenés la última palabra, el sí y no, para ciertas cosas en esta vida, ¿no? Esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por la guerra, le decía el Señor, ¿no? A través de Jeremías, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Es como si a nosotros hoy en día nos transportaran a otros países, ¿no? Por el pecado, pero lógicamente hoy, con el sacrificio de Cristo, el juicio cayó sobre Cristo. Entonces el juicio ya no cae sobre mi vida y sobre tu vida. Él tomó nuestro lugar. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esto, no para seguir pecando y para seguir, sino para mirar su palabra y bueno, y poder aprender cada día un poquito más. No somos perfectos, pero nos vamos perfeccionando de a poco, ¿cierto? Y el anhelo es que se pueda ver en mi vida, ¿cierto?, estas cosas. El Señor también dice: la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia. ¿Quién la conquistará? Esto ya Dios le anunciaba al pueblo lo que iba a venir, Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor, decían por Jeremías, ¿cierto? Decían: tiene que morir, este profeta tiene que morir, porque ellos pensaban todavía que estaban peleando la buena batalla y que Dios ya no estaba más con su pueblo. Dios había abandonado a Judá, ¿cierto? Pero sí estaba con todos aquellos que iban a Babilonia. Señor, este hombre debe morir, decían. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo. Hagan lo que quieran, no los puedo detener. Acá podemos ver, por ejemplo, un tipo de rey que era muy influenciado por los que estaban alrededor de él, ¿cierto? En el cual sus decisiones estaban sujetas a lo que estaban alrededor de él. En lugar de tomar consejo, ¿cierto?, de cada uno, ellos directamente reinaban sobre. Esta era la situación de este rey. No era un rey verdaderamente que tomaba decisiones. ¿Sí? Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con soga a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. O sea, acá tenemos una mirada que había miembros de la familia real y funcionarios que estaban cerca del rey que tenían gran influencia en las decisiones. Y aunque el rey quería tomar decisiones, no podía, ¿cierto? La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Edeb-Melech, un importante funcionario de la corte,
se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. Fíjate vos que acá hay un extranjero en la corte de Judá, y Etiopía estaba muy cercana a Egipto. Dice, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Benjamín era otra tierra que pertenecía a... Estaba Benjamín y Judá por un lado, ¿cierto? Y el pueblo de Israel por otro, que eran las otras 10 tribus, ¿cierto? Esto es harina de otro costal lo que te estoy contando. Israel, con las 10 tribus, 100 años antes, ya había sido llevada al exilio por el pueblo asirio. No así con Judá, que también el pueblo asirio quiso tomar Judá, y el Señor, por causa de una oración, ¿cierto? Por causa de una oración de un rey, mandó un ángel y mató a 185.000 soldados del pueblo asirio, y Judá fue librada, no corrió la misma suerte de Israel. Y de ahí se origina en la historia esta versión de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Qué pasa? Israel es llevado, que era el reino del norte, se había dividido Israel, ¿cierto? 10 tribus por un lado y las 2 tribus de Judá y Benjamín por otro, por causa de ¿qué? Del pecado de Salomón. ¿Sí? Que eso también está en es historia y está en la Biblia, fue una verdad que ocurrió, ¿cierto? Entonces Dios preserva a Judá a pesar de que pecó, pero ¿cuál fue el hecho? Que a través de la oración de fe, y esto también es para nuestras vidas, de la oración de fe, Dios tuvo misericordia y manda a su ángel y libra a Judá. Entonces Judá, 100 años después, es también invadida por Babilonia. ¿Por qué? Por causa de que, aunque ocurrió este milagro de que Dios manda el ángel y mueren 185.000 soldados de la nación enemiga 100 años antes, ¿cierto? El pueblo decidió seguir rechazando a aquel que envió el ángel, ¿cierto? Y ya, como hemos leído en otros capítulos, ya Judá estaba en pleno juicio. Entonces, en todo esto, Jeremías hablaba al pueblo, que se vuelva, que Dios tenía misericordia todavía con ellos, de que si ellos hacían las cosas que Dios no iba pero bueno, llegó un punto que no hubo más vuelta, ¿cierto? Por eso el juicio de maldición que cae sobre Cristo en la cruz del Calvario y nos libra a nosotros de la ira, ¿cierto? Es algo en el cual nosotros tenemos que estar vigilantes. Esa es la gran diferencia que hay con la vieja dispensación del viejo pacto. Hoy nosotros, ¿cierto? Al aceptar a Cristo somos declarados justos delante del Señor, ¿cierto? Y tenemos un abogado que es Cristo, que no es necesario hacer sacrificios de animales como hacía el pueblo hebreo. Nosotros nos tenemos que acercar, ¿cierto? Siempre que lo necesitemos al trono de su gracia y hablar con el Señor de persona a persona sobre las decisiones, para pedir perdón, ¿cierto? Él dice que si nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en Primera de Juan 1, capítulo 8 y 9, ¿cierto? Porque aunque somos justos, tenemos todavía pecado. Todos los días pecamos de diferentes formas, diferentes maneras, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender. El Señor nos fortalece en este tiempo para entender estas cosas. Dice, pero el etíope Edad-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Edad-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Esto es cuando hay una intervención, ¿cierto?, de una persona a tu favor, ¿no? Dice que el Señor es el que intercede por nosotros. Dice que Él
Él es compasivo, tiene misericordia en nuestras vidas, ¿cierto? Intercede por nuestras vidas. Mi Señor, el Rey, dijo: entonces hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna, decía, ¿no? Intercedía. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Adad-Melech: toma contigo unos 30 de mis hombres, saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. ¿Cierto? Este rey sabía que Jeremías era profeta de Dios. Pero ¿qué pasa? Estaba cercado por funcionarios que no tenían conocimiento del Señor. Y este hombre, este rey, tenía mucho temor, mucho miedo de sus propios funcionarios. ¿Cierto? Muchas veces pasa eso en las naciones. Los reyes de las naciones. Toma contigo a unos 30 hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Acá podemos ver la efectividad de tu oración de intercesión ante el Señor por otra persona, por un hijo, ¿cierto? Por alguien querido. Toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Así que Adad-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Allí encontró trapos viejos y ropa desechada, que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Adad-Melech le gritó a Jeremías: ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Entonces Jeremías estuvo listo. Lo sacaron, entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, ¿cierto? La prisión del palacio, y allí permaneció, ¿cierto? Cierto día el rey Ezequías mandó a llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor, ¿cierto? Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías, contestó Jeremías. Y si te diera un consejo igual, no me escucharías, ¿cierto? Importante los consejos, qué importante los consejos, Dios. Qué importante los consejos en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto: ten cierto como que el Señor nuestro Creador vive. ¿Viste vos cómo este rey conocía a Dios? Conocía a Dios. No te mataré ni te entregaré en las manos de los hombres que desean verte muerto. Él sabía que dentro del séquito de él había gente que quería matar a Jeremías. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: si te rinde a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Fíjate vos lo que Dios tenía determinado para su pueblo, ¿no? O sea, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser un Dios tan malo que mate a su pueblo? Ya el pueblo estaba destruido. El pueblo estaba destruido. Se estaba matando a los niños, a dioses, a estatuas. Se estaban prostituyendo las niñas. ¿Te imaginas el trauma de ese niño, de esa niña que era abusada en esos lugares? ¿Sí? Al no estar Cristo, al no haber evangelio como el que tenemos hoy para predicar, esa niña estaba perdida. Y toda una generación en la cual el Señor, ¿cierto?, quería guardar, Él puso a los padres para que guardaran a esos niños, para que los condujeran, para que los cuidaran, para que le dieran cariño, para que le dieran todo lo que necesitaba ese niño. Pasaba todo lo contrario. Entonces Dios le dolió eso verdaderamente y tuvo que tomar una decisión. Y le dijo al pueblo:
tengo un lugar preparado para los que van a obedecer, tengo un lugar preparado en otro lugar, porque este lugar va a ser destruido. Porque esta generación que están haciendo está siendo destruida ya por sus propios padres. Entonces Dios tenía que destruir al que destruía a la nación, que eran el rey, los sacerdotes, los jueces, los padres. Muchos se volvieron al Señor y fueron al exilio de Babilonia durante 70 años. Cuánta tristeza para una nación todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey. Acá el rey era sincero con Jeremías. Pero tengo miedo de rendirme porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos. Y quién sabe qué me harán. Claro. Él tenía miedo de que si se rendía, el rey de los babilonios se lo iba a entregar a los hebreos, a los judíos que habían sido deportados ya, que estaban allá. ¿Cierto? Y estos judíos que fueron deportados eran gente que se habían vuelto al Señor, gente que había escuchado el mensaje de Jeremías y sabían que por causa del rey ellos estaban ahí. ¿Cierto? Fíjate vos que Jesucristo, cuando caminó en Israel, Él proclamó la palabra. Él dijo mucho, pero tú eres el rey que vendría. Y Él dijo que sí. Muchos aceptaron del pueblo, pero los que mandaban al pueblo, el emperador, los que estaban a cargo del gobierno y el sacerdocio, no lo aceptó a Cristo. Entonces Cristo muere porque es rechazado, ¿cierto? Aún ellos dijeron, la sangre de nuestros hijos sea sobre nuestras cabezas, pero maten a esta persona. No queremos que Él reine sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, como nación, ¿sí? Ellos no aceptaron a Cristo. Ahí está el por qué Cristo le pasó lo que pasó. Aunque muchos hombres y mujeres sí lo aceptaron su prédica. Y bueno, después viene el tiempo de Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre las vidas, ¿cierto? Y ahí se sale a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces acá, fíjate vos, si eliges obedecer, dice, si eliges obedecer, ya estamos terminando, si eliges obedecer al Señor no serás entregado a ellos, contestó Jeremías. Esto le decía al rey, que no tuviera miedo, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. O sea que este rey tenía la posibilidad de vivir, pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente: todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se burlarán o mofarán diciendo: qué buenos amigos tienes, te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte. Esto era lo que le decía Jeremías a Sedequías, al rey. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios. Tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta santa ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías: no le comentes a nadie lo que me dijiste o morirás. Claro, tenía temor Sedequías, no tenía fe en el Señor, ¿cierto? No creía en el amor de Dios, porque dice su palabra que el amor echa fuera el temor, dice por allá Juan, ¿no? Mis funcionarios quizás se enteren de que hable contigo y te digan: cuéntanos de lo que hablaron tú y el rey. Estaba muy controlado este rey por estos funcionarios. De lo contrario te mataremos. Si tal cosa sucediera, solo diles que me suplicaste
que no te enviara de nuevo al calabozo de Jonathan por temor a morir ahí. Entonces le dice, mira, Jeremías, por favor, decile a mis funcionarios, si te preguntan por qué nos reunimos nosotros, que vos viniste a interceder por tu vida. Entonces, efectivamente, poco tiempo después, los funcionarios del rey vinieron a Jeremías a preguntarle por qué el rey lo había llamado, pero Jeremías siguió las instrucciones del rey. Y ellos se fueron sin enterarse de la verdad, ya que nadie había escuchado la conversación entre Jeremías y el rey. Así que Jeremías permaneció encarcelado en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue conquistada. Ahí está Jeremías capítulo 38, las vicisitudes que tuvo que pasar Jeremías ante estas cosas, ¿cierto?, en el cual el Señor le había mandado a que profetizara sobre este país que había sido llamado a ser luz a las naciones, y lo que estaba haciendo era no era luz, estaba haciendo tinieblas a las naciones, ¿sí? Se había emparentado con otras naciones, con otros dioses, y estaban haciendo desastre en la nación, ¿cierto? Las nuevas generaciones estaban siendo prostituidas y estaban siendo masacradas a estos dioses crueles en el cual el pueblo judío había adoptado como dioses. Mi querido amigo, hasta acá llegamos con esta verdad. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, ¿cierto? Y en breve vamos a estar mirando también Jeremías 39 y avanzando con esta lectura, ¿sí? Que Dios te fortalezca y que Dios te guarde.